La noche del 23 de noviembre de 2002, en el corazón de San Juan Guelavía, un pueblo oaxaqueño vibrante y lleno de vida, se desató una fiesta patronal que prometía ser inolvidable. Las calles empedradas, usualmente tranquilas, se inundaron de luces de feria. El aroma embriagador del mole y el mezcal y la algarabía de cientos de personas celebrando con fervor. Entre la multitud se encontraban don Raúl y doña Elena, un matrimonio querido por la comunidad, conocidos por su bondad y su sonrisa perpetua. Eran el alma de cada reunión, los que siempre tenían una palabra amable y una mano dispuesta. La noche avanzaba, la música de banda resonaba con fuerza, y los voladores danzaban en el cielo nocturno pintado de fuegos artificiales. Fue en medio de este torbellino de alegría y tradición que sin previo aviso se desvanecieron. No hubo gritos de alarma, ni testigos presenciales de un incidente, simplemente dejaron de estar, como si la misma tierra oaxaqueña, generosa en sus misterios, los hubiera tragado, o como si un velo invisible de la noche hubiera decidido reclamarlos. La noticia, al principio un susurro incrédulo, pronto se convirtió en un grito de angustia que resonó en cada rincón del pueblo. ¿Cómo era posible que dos personas tan arraigadas a su comunidad, tan visibles en la fiesta, pudieran desaparecer sin dejar el más mínimo rastro? Las horas se convirtieron en días, los días en semanas, y la esperanza, al principio tenaz, comenzó a flaquear, reemplazada por un manto de incertidumbre y dolor. 12 años. 12 años de silencio sepulcral se cernieron sobre San Juan Guelavía. 12 años en los que la pregunta ¿qué pasó con Raúl y Elena? Se convirtió en un eco constante, un fantasma que rondaba las plazas y las casas. Las autoridades locales investigaron, los vecinos buscaron incansablemente, pero el misterio permaneció intacto, tan impenetrable como las antiguas pirámides que guardan secretos milenarios. La vida en el pueblo continuó, marcada por la ausencia, por las sillas vacías en las celebraciones familiares, por las miradas de compasión que se cruzaban los habitantes. Se tejieron historias, rumores, teorías que iban desde lo mundano hasta lo sobrenatural. Algunos hablaban de un secuestro, otros de un accidente fatal nunca descubierto, y algunos, en voz baja, insinuaban presencias más oscuras, intervenciones de fuerzas que escapaban a la comprensión humana. La ausencia de Raúl y Elena no era solo la pérdida de dos vidas, era la fractura de la normalidad, la ruptura del tejido social, la imposibilidad de cerrar un ciclo, de encontrar paz. Era la opresión del tiempo no resuelto, la angustia perpetua de lo que pudo haber sido y nunca se sabrá. La comunidad, a pesar de la resignación, mantenía una pequeña llama de esperanza alimentada por el recuerdo de la pareja y el anhelo de justicia, de una explicación que pudiera aliviar el peso de esos años de incertidumbre. Pero el destino, a menudo caprichoso, guarda giros inesperados. En el año 2014, cuando la esperanza parecía haberse extinguido por completo, una inesperada grieta en el tiempo, o al menos así lo sintieron los que la descubrieron, se abrió detrás de la antigua iglesia del pueblo. No fue un descubrimiento espectacular, ni una revelación divina, sino algo mucho más sutil, un detalle pasado por alto, una anomalía en la arquitectura de lo cotidiano. Una pista, aparentemente insignificante, que sin embargo hizo saltar chispas en la mente de quienes la encontraron, reavivando la llama de la investigación y la esperanza. Este documental se propone desenterrar esa verdad oculta, sumergirse en las profundidades de este misterio que ha marcado a una comunidad y seguir el rastro de una pista que, como un hilo de copal en el aire, promete guiarnos a través de las sombras. No se trata solo de resolver un caso de desaparición, se trata de comprender la resiliencia humana ante la adversidad, la fuerza de la memoria colectiva
y la manera en que el pasado, incluso cuando se cree sepultado, puede resurgir para transformar el presente. Nos adentraremos en los rincones más íntimos de San Juan de la Vía, exploraremos los testimonios de quienes vivieron aquellos eventos y desentrañaremos las capas de tiempo y olvido que han cubierto la verdad. Este relato, cargado con el aroma a copal y tierra mojada que impregna las celebraciones oaxaqueñas, el murmullo de las oraciones que buscan consuelo y el eco de un grito que, quizás, nunca llegó a ser escuchado, nos llevará a un descubrimiento que, al romper la quietud de los recuerdos, tiene el poder de sanar heridas y reescribir la historia de un pueblo. La historia de Raúl y Elena es, en muchos sentidos, la historia de la búsqueda humana de cierre, de la necesidad de comprender lo inexplicable y de cómo a veces la verdad se encuentra escondida en los lugares más insospechados, esperando el momento adecuado para ser revelada. A través de este viaje, exploraremos cómo un evento trágico puede moldear la identidad de una comunidad, cómo el paso del tiempo no siempre borra las huellas y cómo la persistencia de la memoria y la justicia pueden finalmente traer luz a las sombras más profundas. Prepárense para un relato que trasciende la simple crónica de una desaparición, para adentrarse en la esencia misma de la condición humana, donde el misterio, la esperanza y la verdad se entrelazan de maneras fascinantes. La opresión del tiempo no resuelto se manifestaba en San Juan de la Vía, no solo en la angustia de los familiares de Raúl y Elena, sino también en la propia arquitectura social del pueblo. Las tradiciones, antes celebradas con la alegría compartida de todos, adquirieron un matiz agridulce. Las fiestas patronales, como la que presenció su desaparición, se volvieron un recordatorio doloroso de lo que se había perdido. Los espacios públicos, las plazas donde solían reunirse, las calles por donde caminaban, se cargaron de memorias, de fantasmas de instantes pasados. La comunidad, en un esfuerzo inconsciente por protegerse del dolor, comenzó a construir un velo de silencio alrededor del evento. Las conversaciones sobre Raúl y Elena se volvieron esporádicas, susurradas, casi tabú. Era una forma de lidiar con la impotencia, de intentar seguir adelante sin la carga constante de la pregunta sin respuesta. Sin embargo, este silencio, lejos de sanar, perpetuaba la herida, creando una atmósfera de incomodidad latente, de una verdad incompleta que flotaba en el aire como una sombra persistente. Aunado a esto, la ausencia de un cierre formal afectó la forma en que el tiempo se percibía en el pueblo. Los aniversarios de la desaparición, en lugar de ser marcados con rituales de recuerdo o conmemoración, se deslizaban en la rutina diaria, como si la propia memoria colectiva luchara por asimilar la falta de un punto final. Las indagaciones oficiales, tras un período inicial de intensa actividad, se fueron diluyendo, dejando a los seres queridos con la amarga sensación de abandono y desamparo. Esta falta de resolución creaba un vacío legal y emocional, impidiendo que la comunidad procesara la pérdida de manera saludable. La vida, en su inexorable avance, seguía su curso, pero para algunos, el tiempo parecía haberse detenido aquella noche de noviembre de 2002, atrapados en un bucle de preguntas sin respuesta y esperanzas frustradas. La normalidad se reconstruyó sobre cimientos frágiles, con la ausencia de Raúl y Elena como una grieta invisible que amenazaba con resquebrajar la fachada de la cotidianidad en cualquier momento. Es precisamente en esta atmósfera de tiempo suspendido y silencio impuesto donde la pista inesperada adquiere una resonancia monumental. La reaparición de la memoria, no a través de una investigación oficial, sino por un hallazgo fortuito, representó una sacudida sísmica para la comunidad. Esa grieta detrás de la antigua iglesia, un lugar impregnado de historia y devoción, se convirtió en un punto focal, un faro de esperanza en medio de la desolación.
El descubrimiento no fue un evento aislado, sino el catalizador de un proceso de reexaminación, de desenterrar recuerdos, de cuestionar las versiones establecidas y de reavivar el anhelo de verdad. Para los familiares, representó la posibilidad de un desenlace, de un cierre que les permitiera, al fin, comenzar a sanar. Para el pueblo, significó la oportunidad de confrontar un pasado que se había intentado enterrar, de desmantelar el muro de silencio y de honrar la memoria de Raúl y Elena de una manera más profunda y significativa. Esta nueva fase de la historia de San Juan de la Vía se caracterizó por una mezcla de cautela y expectativa. La gente se acercaba a la iglesia con una mezcla de reverencia y curiosidad, como si el propio lugar guardara ahora un secreto palpable. Los que habían estado cerca de la pareja en sus últimos momentos se vieron obligados a revivir aquellos recuerdos, a compartir detalles que antes habían guardado para sí. La comunidad se volcó en apoyar a la familia, creando un frente unido en la búsqueda de la verdad. El tiempo, que antes había sido un opresor, comenzó a transformarse en un aliado, permitiendo que las piezas del rompecabezas, dispersas durante 12 años, comenzaran a encajar. Las narrativas personales, antes fragmentadas y confusas, empezaron a converger, tejiendo un tapiz más completo de los eventos que rodearon la desaparición, revelando matices y perspectivas que habían permanecido ocultos hasta entonces. La pista recién descubierta, esa anomalía tras la venerable iglesia, no era una simple grieta en el muro, sino una ventana hacia una dimensión hasta entonces ignorada de la historia de Raúl y Elena. Este hallazgo, lejos de ser un evento aislado, actuó como un catalizador para desenterrar prácticas y creencias profundamente arraigadas en la cultura oaxaqueña que hasta entonces habían permanecido en la periferia de las investigaciones. Se trataba de la influencia de antiguas ceremonias y rituales que en comunidades como San Juan de la Vía a menudo coexistían y se entrelazaban con la vida cotidiana, llegando incluso a moldear eventos aparentemente mundanos. La aparición de este nuevo elemento obligó a los investigadores y a los familiares a considerar escenarios que iban más allá de las explicaciones convencionales de secuestro o desaparición accidental. Profundizando en este aspecto, se comenzó a explorar la posibilidad de que la desaparición estuviera ligada a pactos o compromisos que la pareja pudo haber contraído, quizás sin plena conciencia de sus implicaciones a largo plazo. En el entramado de las tradiciones oaxaqueñas existen referencias a acuerdos con entidades ancestrales o guardianes de la tierra, promesas que al no cumplirse podían acarrear consecuencias severas. La naturaleza de estos pactos, a menudo transmitidos de forma oral y envueltos en un lenguaje simbólico, hacía que su interpretación fuera particularmente compleja. La pista detrás de la iglesia, un lugar tradicionalmente asociado con la protección espiritual y la conexión con lo sagrado, cobró entonces un nuevo significado, sugiriendo que la pareja pudo haber estado involucrada en una situación que trascendía la esfera terrenal. Consideremos, por ejemplo, la narrativa de un anciano del pueblo, don Manuel, quien recordaba haber presenciado a Raúl y Elena participando en una ceremonia privada días antes de la fiesta. No se trataba de un evento público, sino de un ritual íntimo, envuelto en el misticismo de la noche y el humo del incienso. Don Manuel, con la sabiduría que otorgan los años y la experiencia de vida en estas tierras, relató cómo la pareja parecía buscar algo, una especie de bendición o quizás una solución a un problema que los aquejaba. La descripción de sus rostros, una mezcla de solemnidad y una inquietud apenas disimulada, añadía una capa de profundidad a la ya intrincada trama. Esta nueva perspectiva obligó a reevaluar la noción de desaparición y a considerar la posibilidad de una trascendencia o entrega voluntaria.
aunque no necesariamente comprendida en su totalidad por los implicados. Además, la investigación se adentró en el estudio de los ciclos agrícolas y astronómicos que históricamente han regido la vida en la región. Ciertas fechas, ciertos alineamientos celestes se consideraban propicios para rituales de renovación o de tránsito. La fecha de la fiesta patronal, aunque una celebración de devoción religiosa, también coincidía con otros ciclos naturales y cósmicos que, para algunas cosmovisiones, poseían un poder intrínseco. La pista detrás de la iglesia, al ser un punto de convergencia de energías telúricas y celestiales, podría haber sido el epicentro de un evento orquestado bajo estas influencias. Un momento en el que las barreras entre lo visible y lo invisible se volvían más tenues. Esta línea de investigación, aunque controvertida, ofrecía una explicación alternativa que resonaba con la profunda espiritualidad de la cultura oaxaqueña, obligando a los escépticos a considerar la posibilidad de fuerzas que escapan a la lógica científica convencional. La clave residía en desentrañar si la pareja fue víctima de estas fuerzas o si, por el contrario, participaron activamente en un proceso que culminó en su partida. La verdad emergente tras la antigua iglesia de San Juan Gelavía no solo desveló la posible participación de Raúl y Elena en rituales ancestrales, sino que también expuso cómo estas prácticas, a menudo veladas por el secretismo, tejían una red de influencias y responsabilidades que trascendían la comprensión moderna. Se hizo evidente que la pareja no actuaba en un vacío cultural, sino dentro de un marco de creencias, donde las interacciones con el mundo espiritual no eran meras supersticiones, sino compromisos tangibles con el equilibrio de la comunidad y la naturaleza. La pista, esa grieta reveladora, empezó a iluminar la intrincada relación entre los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento que permeaba la cosmovisión local. No se trataba de una simple desaparición. Se trataba de una posible entrega calculada, un sacrificio o una transición planificada dentro de un contexto ritualístico que para muchos foráneos resultaría incomprensible. Consideremos la perspectiva de las comunidades de sombra, grupos a menudo marginados dentro de la propia estructura social, que se especializan en la gestión de estos tratos con fuerzas ancestrales. Estos colectivos, con conocimientos transmitidos de generación en generación, operan en los márgenes, asegurando que los pactos se cumplan y que el equilibrio cósmico se mantenga. La investigación comenzó a indagar si Raúl y Elena habían interactuado con alguno de estos grupos, quizás en busca de una solución a un problema apremiante o para cumplir con una deuda ancestral que recaía sobre su linaje. La naturaleza de estos acuerdos rara vez es explícita. Suelen manifestarse a través de sueños premonitorios, visiones o la aparición de símbolos específicos que solo los iniciados pueden interpretar. Por consiguiente, la aparente ausencia de un conflicto o un evento traumático previo a su desaparición cobraba un nuevo sentido, sugiriendo una decisión tomada bajo un entendimiento diferente de la realidad. Aunado a ello, se desveló la existencia de lugares de tránsito, puntos geográficos específicos dentro del territorio oaxaqueño que, según las leyendas locales, actúan como portales o nexos entre el mundo físico y el espiritual. La ubicación de la antigua iglesia, con su historia centenaria y su conexión con la tierra, se perfilaba como uno de estos puntos cruciales. La grieta, al estar situada en este lugar de convergencia, podría haber sido el epicentro de una operación ritual de gran envergadura. De hecho, testimonios de otros pueblos cercanos mencionan la existencia de prácticas similares en fechas específicas, a menudo ligadas a momentos de cambio o de transición profunda, tanto a nivel personal como comunitario. Por lo tanto,
La desaparición de Raúl y Elena podría interpretarse no como un final, sino como el inicio de un viaje, una metamorfosis que los llevaría a un plano de existencia distinto, en cumplimiento de un acuerdo o de un ciclo cósmico. El análisis de los objetos encontrados en las inmediaciones de la grieta, elementos que a primera vista parecían insignificantes, fragmentos de cerámica antigua, semillas de plantas raras e incluso vestigios de pigmentos naturales, cobró una importancia capital. Estos artefactos, al ser analizados por expertos en arqueología y antropología cultural, revelaron patrones que coincidían con las descripciones de rituales de paso y de ofrenda utilizados en ceremonias prehispánicas y sincretizadas con las prácticas coloniales. Cada pieza, cada marca, cada residuo contaba una historia silenciosa, una narrativa fragmentada que, al ser reconstruida, pintaba un cuadro de un evento cuidadosamente orquestado. En contraste con la idea de una desaparición forzada o accidental, estos hallazgos apuntaban hacia una participación voluntaria, una decisión consciente de emprender un camino que, si bien desconocido para la mayoría, estaba profundamente arraigado en la cosmovisión de la región. Ahora considere cómo esta perspectiva desafía nuestra concepción moderna de la autonomía individual y la toma de decisiones, obligándonos a contemplar la influencia de fuerzas colectivas y espirituales que pueden eclipsar la voluntad personal. La verdad emergente tras la antigua iglesia de San Juan de la Vía no solo desveló la posible participación de Raúl y Elena en rituales ancestrales, sino que también expuso cómo estas prácticas, a menudo veladas por el secretismo, tejían una red de influencias y responsabilidades que trascendían la comprensión moderna. Se hizo evidente que la pareja no actuaba en un vacío cultural, sino dentro de un marco de creencias, donde las interacciones con el mundo espiritual no eran meras supersticiones, sino compromisos tangibles con el equilibrio de la comunidad y la naturaleza. La pista, esa grieta reveladora, empezó a iluminar la intrincada relación entre los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento que permeaba la cosmovisión local. No se trataba de una simple desaparición, se trataba de una posible entrega calculada, un sacrificio o una transición planificada dentro de un contexto ritualístico que, para muchos foráneos, resultaría incomprensible. Profundizando en esta nueva faceta, se hizo necesario examinar la estructura de poder y conocimiento dentro de las comunidades indígenas de Oaxaca. Más allá de las autoridades civiles y religiosas reconocidas, existen linajes y guardianes de saberes ancestrales, individuos que ostentan la autoridad para interpretar y ejecutar ciertos pactos. Estos guardianes, a menudo ancianos o sabios, reconocidos por su profunda conexión con la tierra y los espíritus, actúan como mediadores entre la comunidad y las fuerzas que rigen el cosmos. La aparición de la grieta, además de ser un indicio físico, pudo haber sido una señal para que estos guardianes activaran un protocolo preestablecido, un acuerdo que Raúl y Elena, de forma consciente o inconsciente, habían sellado previamente. Por consiguiente, la desaparición podría interpretarse como la ejecución de una cláusula de dicho acuerdo, una transferencia de energía vital o una transición hacia otro plano de existencia, orquestada para mantener la armonía cósmica o para sanar una aflicción mayor de la que la comunidad misma era consciente. Además, es crucial considerar la noción de deuda kármica o compromiso ancestral que puede recaer sobre familias enteras en ciertas tradiciones. Raúl y Elena, al ser parte de un linaje con una historia profunda en San Juan de la Vía, podrían haber heredado o asumido una responsabilidad que requería un sacrificio o una ofrenda en un momento específico.
La fiesta patronal, con su energía concentrada y su significado espiritual, podría haber sido el momento elegido para cumplir con esta deuda, un punto de inflexión en el que la pareja se ofrecía voluntariamente para restaurar un equilibrio o para asegurar la prosperidad futura de su comunidad. De hecho, en algunas comunidades de la Mixteca se documentan prácticas similares donde los individuos se entregan a la tierra en momentos de crisis para apaciguar a las deidades o para asegurar buenas cosechas. La grieta tras la iglesia, por lo tanto, no sería una simple falla geológica, sino un punto de convergencia energética, un umbral a través del cual se efectuó esta transición ritual. La investigación se adentró en la iconografía y los símbolos que aparecieron asociados a la grieta. Ciertos patrones geométricos grabados en las rocas circundantes o la disposición particular de las ofrendas encontradas remitían a calendarios rituales y a representaciones de ciclos cósmicos. Un antropólogo local, el Dr. Ernesto Vargas, señaló que estas marcas guardaban similitudes con las encontradas en sitios arqueológicos de la región que datan de periodos prehispánicos tardíos, sugiriendo una continuidad de prácticas ancestrales que sobrevivieron a la colonización y se sincretizaron con elementos religiosos posteriores. El análisis detallado de estos símbolos reveló que no eran aleatorios, sino que formaban parte de un lenguaje complejo, un código que indicaba la naturaleza del evento y el propósito de la entrega de Raúl y Elena. Ahora, reflexiones sobre cómo estos símbolos, aparentemente inertes, poseen un poder comunicativo profundo, transmitiendo mensajes a través de milenios y conectando el presente con un pasado vivo y activo. Por último, se examinó la posible influencia de fenómenos naturales o geológicos excepcionales en la zona. Si bien la explicación ritualística es predominante, no se puede descartar por completo que la grieta en sí misma haya sido producto de un evento tectónico menor, y que la interpretación cultural de este fenómeno por parte de la comunidad haya llevado a la construcción de la narrativa ritual. Sin embargo, incluso en este escenario, la respuesta de la comunidad, la manera en que Raúl y Elena fueron percibidos como parte de un proceso mayor, subraya la profunda interconexión entre el mundo natural y el mundo espiritual en la cosmovisión oaxaqueña. La grieta, en este caso, se habría convertido en un foco de atención, un lugar donde la comunidad proyectó sus creencias y rituales más profundos, dando forma a la historia de la desaparición de la pareja. El verdadero misterio, entonces, reside no solo en lo que ocurrió físicamente, sino en cómo la cultura y la espiritualidad transformaron un evento en una narrativa de trascendencia. Más allá de los rituales y los pactos ancestrales, la profunda exploración de la desaparición de Raúl y Elena en San Juan Guelavía revela un aspecto hasta ahora poco considerado: la influencia de las redes de comunicación no oficiales y el manejo de la información en comunidades con fuertes lazos tradicionales. Tras la aparición de la grieta, no solo surgieron testimonios directos, sino también la emergencia de una compleja red de saberes compartidos a través de canales informales, un entramado de comunicación que operaba en paralelo a las estructuras formales de investigación. Las mujeres mayores del pueblo, depositarias de historias y conocimientos transmitidos oralmente, desempeñaron un papel crucial al interpretar los signos y presagios que rodeaban el hallazgo. Sus relatos, a menudo cifrados en metáforas y alusiones a la naturaleza, proporcionaron un contexto crucial que las autoridades, enfocadas en pruebas tangibles, inicialmente pasaron por alto. Por ejemplo, la aparición de ciertas aves migratorias en momentos específicos o la forma en que crecieron ciertas plantas en las cercanías de la grieta fueron interpretados por estas mujeres como mensajes directos, confirmando la naturaleza ritual del evento y apuntando
a la participación consciente de la pareja. Ahora bien, ¿cómo influye este tipo de comunicación, basada en la intuición y el simbolismo, en la comprensión de un evento que para el mundo exterior parece puramente criminal o accidental? En este contexto, la noción de verdad se vuelve polifacética. Mientras que las investigaciones oficiales buscaban la verdad forense, la comunidad, guiada por sus sistemas de conocimiento milenarios, construía una verdad narrativa y simbólica. La grieta, lejos de ser un mero punto de interés geológico, se convirtió en un lienzo sobre el cual se proyectaron las interpretaciones colectivas. Los objetos encontrados, como los fragmentos de obsidiana o los restos de textiles con patrones específicos, adquirieron significados profundos, no como meras pruebas materiales, sino como elementos de un discurso más amplio sobre el equilibrio cósmico y el ciclo de la vida. Por ejemplo, la presencia de un hilo rojo en un fragmento de tela, interpretado por un arqueólogo como un tinte común, era visto por las ancianas del pueblo como un símbolo de protección y transición, un hilo que conectaba a Raúl y Elena con el mundo espiritual. Por consiguiente, la reconstrucción de los hechos exige una comprensión de estas capas de significado, reconociendo que la verdad puede manifestarse de maneras diversas y que la interpretación cultural es tan vital como la evidencia empírica. Además, la desaparición de Raúl y Elena, ahora vista a través del prisma de la comunicación no oficial y la cosmovisión local, plantea interrogantes sobre la agencia individual frente a las fuerzas colectivas. La decisión de la pareja de participar en un ritual que culminó en su ausencia podría interpretarse no como un acto de libre albedrío en el sentido occidental, sino como una respuesta a un llamado profundo, una obligación ancestral o una necesidad comunitaria. Consideren el caso de los guardianes de semillas, individuos en otras comunidades indígenas que se dedican a preservar conocimientos agrícolas milenarios, a menudo a costa de su propia vida en momentos de crisis. De manera similar, Raúl y Elena podrían haber asumido un rol similar, actuando como catalizadores para la continuidad o el equilibrio de su comunidad a través de su partida. En este sentido, la grieta tras la iglesia no solo reveló una pista, sino que también desmanteló la premisa de una desaparición forzada, introduciendo la complejidad de una decisión tomada dentro de un marco ético y espiritual distinto. Por otro lado, la forma en que esta nueva información se difundió dentro del pueblo es tan fascinante como el propio evento. No se trató de comunicados de prensa o conferencias, sino de conversaciones susurradas alrededor del fogón, de sueños compartidos y de la interpretación colectiva de fenómenos naturales. La resistencia de la comunidad a compartir esta información con las autoridades externas, percibidas como ajenas a su cosmovisión, también es un aspecto crucial. Esta reticencia no nacía de la malicia, sino de una profunda necesidad de proteger un conocimiento sagrado y de mantener la integridad de sus tradiciones. El doctor Vargas, al documentar estos hallazgos, tuvo que ganarse la confianza de la comunidad, participando en sus rituales y demostrando un respeto genuino por sus creencias. De este modo, la verdad sobre Raúl y Elena no fue descubierta por un tercero, sino gradualmente revelada por la propia comunidad, a medida que sentían que el momento y el interlocutor eran los adecuados. Por consiguiente, la narrativa de la desaparición se transforma en un testimonio de la resiliencia cultural y la capacidad de las comunidades para salvaguardar y transmitir su conocimiento a pesar de las presiones externas. La reconfiguración de la narrativa en San Juan de la Vía, impulsada por la aparición de la grieta y las subsiguientes interpretaciones comunitarias, no solo alteró la percepción del pasado,
sino que también introdujo una dimensión de justicia restaurativa profundamente arraigada en la cosmovisión indígena. Lejos de la vindicta o el castigo punitivo, la comunidad comenzó a concebir la resolución del enigma de Raúl y Helena en términos de restablecimiento del equilibrio, un proceso que implicaba no solo comprender lo sucedido, sino también integrar las lecciones aprendidas para sanar las fracturas sociales y espirituales. En este sentido, la información que emanaba de los ancianos y guardianes de saberes no era meramente un conjunto de datos históricos, sino un corpus de sabiduría práctica destinado a guiar las acciones presentes y futuras. Se trataba de un enfoque que reconocía la interconexión entre los individuos, la comunidad y el cosmos, donde el bienestar de uno repercutía en el de todos. Por consiguiente, la búsqueda de la verdad se transformó en una búsqueda de reconciliación, tanto con el pasado como entre los miembros de la comunidad. Ahora, considere cómo este modelo de justicia, centrado en la armonía y la reparación, difiere radicalmente de los sistemas legales occidentales, y cómo su aplicación, en el contexto de San Juan de la Vía, implicó un profundo ejercicio de empatía y comprensión mutua. Además, la forma en que las nuevas interpretaciones de la desaparición de Raúl y Helena se integraron en el tejido social del pueblo puso de manifiesto la flexibilidad y adaptabilidad de las tradiciones indígenas. En lugar de aferrarse a una única versión de los hechos, la comunidad demostró una notable capacidad para incorporar nuevas comprensiones, sin desechar por completo las anteriores. Las explicaciones más científicas o convencionales de la desaparición, aunque inicialmente descartadas, comenzaron a ser vistas no como contradictorias, sino como complementarias a la narrativa ritual. Se entendió que la entrega de Raúl y Helena podía haber sido facilitada por circunstancias naturales o incluso forzadas, pero que la interpretación y significado de ese evento dentro de la comunidad residían en el ámbito de lo espiritual y lo ancestral. Este sincretismo de saberes, donde lo tangible y lo intangible coexisten y se enriquecen mutuamente, es una característica distintiva de muchas culturas indígenas, permitiéndoles navegar por la complejidad del mundo sin perder su identidad. Por lo tanto, la verdad sobre la desaparición no se presentó como una respuesta definitiva y única, sino como un mosaico en constante evolución, reflejo de una cosmovisión dinámica y resiliente. Otro aspecto crucial que surgió de esta fase de reevaluación fue la redefinición del concepto de pérdida. En lugar de concebir la ausencia de Raúl y Helena como una ausencia definitiva, la comunidad empezó a interpretarla como una transformación, un cambio de estado. La idea de que la pareja continuaba existiendo en otro plano o que su energía vital se había reintegrado al ciclo de la naturaleza ofreció un consuelo profundo a los familiares y a la comunidad en general. Esta perspectiva, aunque pueda parecer ajena a la lógica occidental, permitía a los habitantes de San Juan de la Vía procesar el duelo de una manera que honraba sus creencias y fortalecía sus lazos comunitarios. La grieta, en este sentido, no solo reveló un misterio, sino que también ofreció un camino hacia la aceptación y la trascendencia. Ahora, imagine cómo esta concepción de la pérdida, como una transición en lugar de un final absoluto, podría aplicarse a otros aspectos de la vida, desde el duelo por seres queridos hasta la adaptación a cambios sociales o ambientales. Finalmente, la aparición de la grieta y las subsiguientes interpretaciones activaron un proceso de revitalización cultural en San Juan de la Vía. Las historias de Raúl y Helena, antes teñidas de misterio y dolor, comenzaron a ser contadas como relatos de valentía, de compromiso con la comunidad y de profunda conexión con la tierra.
Los rituales asociados a su partida, aunque no públicos, se convirtieron en parte de la memoria colectiva, transmitiéndose de generación en generación como un legado de sabiduría y resiliencia. Este renacimiento cultural no fue un mero ejercicio de nostalgia, sino una afirmación de la identidad oaxaqueña, una demostración de que las tradiciones ancestrales no son reliquias del pasado, sino fuerzas vivas que dan forma al presente y guían hacia el futuro. La historia de Raúl y Elena, por ende, dejó de ser un enigma sin resolver para convertirse en un pilar de la identidad y la memoria de San Juan Guelavía, un testimonio de la profunda conexión entre lo humano, lo natural y lo espiritual. La compleja red de interpretaciones que rodea la desaparición de Raúl y Elena en San Juan Guelavía, a 12 años de distancia, ha comenzado a tejer una nueva comprensión de la memoria colectiva, no como un registro estático de eventos, sino como un proceso dinámico de construcción y reconstrucción. Esta perspectiva, que se aleja de la mera acumulación de datos, se centra en cómo la comunidad, a través de sus rituales y narrativas compartidas, moldea activamente su pasado para dar sentido a su presente. La grieta tras la iglesia, más allá de ser un punto de hallazgo, se ha convertido en un símbolo potente de esta reconstrucción. Es un recordatorio físico de que el tiempo no es lineal, sino cíclico y recursivo, y que los eventos pasados pueden ser reinterpretados y resignificados a la luz de nuevas experiencias y comprensiones. Ahora, imagine cómo esta fluidez de la memoria se manifiesta en su propia vida cuando recuerda un evento importante de su infancia. ¿Es la misma imagen y sensación que la primera vez o ha sido matizada por sus experiencias posteriores? Profundizando en este concepto, es vital examinar cómo la transmisión oral de la historia en San Juan Guelavía funciona como un mecanismo de adaptación y supervivencia cultural. Los ancianos del pueblo, en sus relatos alrededor del fogón, no se limitan a recitar hechos. Tejen historias que encarnan valores, advertencias y aspiraciones comunitarias. La desaparición de Raúl y Elena, en esta narrativa en evolución, se ha transformado de una tragedia inexplicable a un relato de conexión profunda con las fuerzas de la naturaleza y el ciclo vital. Las interpretaciones sobre su entrega voluntaria, por ejemplo, no niegan la posibilidad de circunstancias externas, sino que las subsumen dentro de un marco de significado más amplio, donde la autonomía individual se entiende en relación con las responsabilidades colectivas y espirituales. Considere en este sentido cómo las leyendas de héroes y sacrificios en su propia cultura a menudo simplifican o idealizan eventos complejos para transmitir un mensaje moral poderoso. Y además, la forma en que la comunidad aborda la ausencia de Raúl y Elena ejemplifica una notable resiliencia psicológica. En lugar de quedar atrapados en el dolor de lo irresoluto, los habitantes de San Juan Guelavía han desarrollado un mecanismo de afrontamiento que integra la incertidumbre en su visión del mundo. La propia grieta, como un elemento físico que desafía una explicación única, se ha convertido en un catalizador para la aceptación de lo desconocido. Se ha aprendido que la verdad, especialmente en contextos culturales tan ricos y complejos, no siempre se presenta de forma nítida y definitiva, sino que puede ser facetada y multifacética. Esta apertura a la ambigüedad, lejos de ser una debilidad, se revela como una fortaleza, permitiendo a la comunidad adaptarse a las circunstancias cambiantes y encontrar consuelo en una comprensión más holística de la existencia. Ahora piense en cómo esta capacidad de aceptar la ambigüedad, en lugar de rechazarla, podría ser una herramienta valiosa para navegar por las complejidades de la vida moderna, donde las respuestas no siempre son sencillas. Por último,
La reinterpretación de la desaparición de Raúl y Elena ha propiciado un renacimiento de prácticas espirituales y rituales que, en el pasado, podrían haber estado latentes o solo practicadas por unos pocos. La atención renovada sobre los ciclos naturales, los símbolos ancestrales y la conexión con la tierra ha impulsado a las generaciones más jóvenes a interesarse por estas tradiciones. La Grieta, en este contexto, se ha convertido en un sitio de peregrinación y reflexión, un lugar donde se honra no solo la memoria de la pareja, sino también la sabiduría ancestral que su historia ha ayudado a desenterrar. Este fenómeno no es una mera vuelta al pasado, sino una adaptación creativa de las tradiciones a las realidades contemporáneas, demostrando que la memoria colectiva, lejos de ser un ancla inamovible, es una fuerza viva que impulsa la innovación y la continuidad cultural. Por consiguiente, la historia de Raúl y Elena, lejos de ser un capítulo cerrado, se ha convertido en un punto de partida para la reflexión y la revitalización comunitaria. La comprensión de la memoria colectiva en San Juan de la Vía, al trascender la mera cronología, nos lleva a examinar cómo los eventos, incluso aquellos cargados de misterio como la desaparición de Raúl y Elena, se convierten en anclas para la identidad comunitaria. Estas anclas no son estáticas, se reconfiguran con el tiempo, adaptándose a las experiencias y necesidades del presente. La Grieta, en este sentido, no solo representa un punto de inflexión, sino también un catalizador para la reinterpretación de la historia local. Por ejemplo, la narración de la entrega voluntaria de la pareja, si bien se aparta de las explicaciones convencionales, permite a la comunidad procesar la pérdida de una manera que honra sus valores y fortalezas. Ahora, piense en cómo un evento histórico significativo en su propia cultura ha sido reinterpretado a lo largo de las décadas, quizás para enfatizar la unidad nacional o la resistencia ante la adversidad, adaptándose a las necesidades del momento. En este orden de ideas, la transmisión oral de la historia, lejos de ser una simple repetición de anécdotas, actúa como un mecanismo de cohesión social y transmisión de sabiduría. Los relatos de los ancianos, cargados de simbolismo y metáforas, encierran lecciones que trascienden la mera información fáctica. La historia de Raúl y Elena, al ser contada y recontada, se impregna de nuevos matices, incorporando elementos que fortalecen la identidad oaxaqueña y reafirman la conexión con la tierra. Por ejemplo, la mención de ciertos rituales o la interpretación de presagios naturales que rodearon su partida no son meros adornos narrativos, sino elementos que conectan a la comunidad con sus raíces ancestrales y les proporcionan un marco para comprender el orden del universo. En contraparte, los intentos de imponer una narrativa única y verificable desde el exterior a menudo ignoran la riqueza de estas capas interpretativas, reduciendo la complejidad de la experiencia humana a simples datos. Además, la forma en que la comunidad de San Juan de la Vía ha abordado la incertidumbre de la desaparición de Raúl y Elena revela una notable capacidad para la adaptación psicológica y espiritual. En lugar de quedar paralizados por la falta de respuestas definitivas, los habitantes han desarrollado un enfoque que abraza la ambigüedad y encuentra significado en lo desconocido. La propia grieta, como un elemento físico que desafía una explicación unívoca, se ha convertido en un símbolo de esta aceptación. Se ha comprendido que la verdad, especialmente en contextos culturales tan profundos, puede ser multifacética y fluida. Esta apertura a la complejidad, lejos de ser una debilidad, se ha convertido en una fortaleza, permitiendo a la comunidad navegar por las dificultades de la vida con mayor resiliencia. Consideren, por ejemplo, cómo las comunidades que han enfrentado desastres naturales
A menudo desarrollan un profundo sentido de interdependencia y una cosmovisión que acepta la fragilidad de la existencia. Finalmente, la reinterpretación de la historia de Raúl y Helena ha catalizado un renacimiento de prácticas culturales y espirituales en San Juan de la Vía. El interés renovado por los ciclos de la naturaleza, los símbolos ancestrales y la conexión con la tierra ha llevado a las generaciones más jóvenes a reconectarse con sus raíces. La grieta, ahora un sitio de reflexión y memoria, sirve como un recordatorio tangible de la sabiduría ancestral que su historia ha ayudado a desenterrar. Este fenómeno no es una simple vuelta al pasado, sino una adaptación creativa de las tradiciones a las realidades contemporáneas, demostrando que la memoria colectiva, lejos de ser un lastre, es una fuerza viva que impulsa la innovación y la continuidad cultural. Por lo tanto, la historia de Raúl y Helena se ha transformado de un enigma sin resolver en un catalizador para la reflexión y la revitalización comunitaria. Un testimonio de la profunda interconexión entre lo humano, lo natural y lo espiritual. La profunda resonancia de la historia de Raúl y Helena en San Juan de la Vía trasciende la mera reconstrucción de hechos pasados. Se adentra en la esfera de la ingeniería social y cultural, explorando cómo las narrativas comunitarias, incluso aquellas tejidas en torno a lo inexplicable, funcionan como herramientas para moldear el comportamiento y mantener la cohesión. La aparición de la grieta, lejos de ser un simple indicio físico, activó un proceso de reconfiguración social. Las interpretaciones que surgieron, particularmente aquellas que enfatizaban el sacrificio voluntario o la transición cósmica, no solo ofrecieron consuelo, sino que también reforzaron la importancia de la comunidad y la interdependencia. Al presentar la desaparición como un acto de profundo significado para el bienestar colectivo, se sublimó la tragedia individual en un acto de servicio comunitario, fortaleciendo así los lazos de solidaridad. Ahora, imagine cómo este tipo de narrativa, al presentar un evento traumático como un sacrificio necesario para el bien común, podría influir en la forma en que los jóvenes perciben sus propias responsabilidades dentro de la comunidad. Construyendo sobre esta base, es fundamental analizar cómo estas narrativas actúan como mecanismos de control social y transmisión de valores. La historia de Raúl y Helena, al ser reinterpretada como un acto de profunda conexión espiritual y compromiso con un orden cósmico, envía un mensaje implícito sobre la importancia de la armonía, el respeto por las tradiciones y la aceptación de los ciclos naturales. Aquellos que cuestionaban estas interpretaciones o se aferraban a explicaciones más mundanas podían ser sutilmente marginados, no por coerción directa, sino por la presión de la norma comunitaria. La narrativa dominante, validada por los ancianos y los guardianes del saber, se convierte así en un poderoso agente de conformidad, asegurando que las prácticas y creencias ancestrales continúen transmitiéndose a través de las generaciones. Piense en cómo, en muchas sociedades, las leyendas de héroes o mártires se utilizan para inculcar un sentido de patriotismo o devoción religiosa, moldeando las actitudes y comportamientos de los ciudadanos. Por otra parte, la forma en que la comunidad gestiona la información externa y la integra en su propia narrativa revela una sofisticada estrategia de resistencia cultural. Ante la posible injerencia de autoridades o investigadores ajenos a su cosmovisión, San Juan de la Vía demostró una notable capacidad para proteger su conocimiento y su forma de interpretar el mundo. La resistencia a compartir detalles específicos o a aceptar explicaciones foráneas no nacía de la ignorancia, sino de una defensa activa de su autonomía cultural. La grieta,
en este contexto, se convirtió en un punto focal para esta resistencia, un lugar donde la comunidad reafirmaba su derecho a interpretar su propia historia y a mantener sus tradiciones vivas. Considere, por ejemplo, cómo ciertos grupos indígenas alrededor del mundo han desarrollado complejas estrategias para salvaguardar sus tierras y sus prácticas culturales frente a la globalización y la explotación externa. Finalmente, la historia de Raúl y Elena, al ser resignificada, se convierte en un ejemplo de resiliencia adaptativa. La comunidad no se limitó a lamentar la pérdida, la transformó en una fuente de fortaleza y aprendizaje. La aceptación de lo inexplicable, la integración de lo místico en lo cotidiano y el fortalecimiento de los lazos comunitarios son todas manifestaciones de esta resiliencia. La grieta, como símbolo de lo desconocido, impulsó a la comunidad a desarrollar mecanismos de afrontamiento que les permitieran prosperar a pesar de la incertidumbre. Esta capacidad de adaptación, de encontrar significado y propósito incluso en las circunstancias más desafiantes, es un testimonio del poder de la cultura y la espiritualidad para nutrir el espíritu humano. Ahora, imagine cómo esta habilidad para transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento podría ser aplicada a los desafíos que enfrentamos hoy en día, desde el cambio climático hasta la polarización social. Reflexionando sobre este periplo a través de las intrincadas capas de San Juan Guelavía, emerge una comprensión que trasciende la mera crónica de una desaparición. Hemos transitado por senderos donde el tiempo mismo parece curvarse, donde las huellas del pasado se reinterpretan a la luz de una sabiduría ancestral que palpita en el corazón de la comunidad. Las reflexiones que hemos desgranado nos invitan a considerar cómo la narrativa, en su forma más pura y comunitaria, se erige como un pilar fundamental para la cohesión social y la preservación de la identidad. Es en este crisol de memorias compartidas, donde lo tangible se entrelaza con lo etéreo, donde se forja un entendimiento más profundo de la resiliencia humana frente a lo insondable. A medida que viramos hacia la reflexión final, se hace patente que las hebras de este relato convergen en una apreciación renovada de la complejidad inherente a la experiencia humana. Hemos atestiguado cómo la búsqueda de significado ante la adversidad puede desatar fuerzas insospechadas, reconfigurando la percepción de la pérdida y la trascendencia. La urdimbre de lo individual y lo colectivo, de lo ancestral y lo contemporáneo, se revela no como una dicotomía, sino como una danza intrincada que da forma a la identidad de un pueblo. Es en la confluencia de estas perspectivas, en la resonancia de las voces que han tejido esta historia, donde se vislumbra el camino hacia una comprensión más plena y esperanzadora. La travesía nos ha conducido a un punto donde las aguas de la historia, antes turbias por el misterio, comienzan a aquietarse, permitiendo vislumbrar el lecho del río. Las implicaciones de lo que hemos explorado se manifiestan no como conclusiones cerradas, sino como semillas plantadas, listas para germinar en una apreciación más profunda de la interconexión que rige nuestro mundo. La luz que ahora se proyecta sobre los eventos pasados ilumina no solo la historia de Raúl y Elena, sino también la propia esencia de lo que significa ser parte de una comunidad, de honrar la memoria y de encontrar sentido incluso en los abismos de la incertidumbre. La opresión del tiempo no resuelto, ese manto de silencio que cubrió San Juan Guelavía durante 12 largos años, ha comenzado a disiparse no con la estridencia de una revelación oficial, sino con la sutileza de la tierra misma abriéndose para entregar sus secretos. La grieta detrás de la antigua iglesia, ese umbral inesperado, se ha convertido en el epicentro de una transformación profunda, un recordatorio tangible de que la memoria colectiva no es un archivo estático, sino un organismo vivo,
capaz de reinventarse y de encontrar luz incluso en las sombras más densas. La historia de Raúl y Elena, antes un enigma doloroso, se ha transmutado en un relato de conexión, de sacrificio y de la inquebrantable fuerza de las tradiciones que dan forma y sentido a la existencia de una comunidad. Hemos presenciado cómo la narrativa, lejos de ser una mera crónica de eventos, se erige como un poderoso agente de cohesión, un puente que une el pasado con el presente y proyecta su eco hacia el futuro. Lo que emerge de las profundidades de San Juan de la Vía no es una simple solución a un caso de desaparición, sino una profunda lección sobre la naturaleza misma de la verdad y la memoria. La comunidad, a través de sus rituales y su cosmovisión ancestral, ha demostrado que la comprensión de los eventos no reside únicamente en la evidencia empírica, sino también en la interpretación simbólica y en la conexión espiritual. La historia de Raúl y Elena nos enseña que la pérdida puede ser resignificada, que la ausencia puede ser un portal hacia una comprensión más profunda de la vida y de la interconexión que nos une a todos. Hemos visto cómo la comunidad, al abrazar lo inexplicable, ha encontrado no solo consuelo, sino también una renovada fortaleza, una reafirmación de su identidad y un camino hacia la sanación colectiva. La verdadera práctica de honrar la memoria, de integrar las lecciones del pasado en el presente, comienza ahora, en la forma en que elegimos recordar, interpretar y vivir.